Abrí un cajón buscando pilas de repuesto. Mis dedos tocaron un estuche rígido. Era de terciopelo azul oscuro con los bordes deshilachados. Hice una pausa y luego lo saqué. Lo abrió. Dentro había un collar. Una fina cadena de platino, de la que pendía un diamante de tamaño mediano. El corte era exquisito, e incluso con la tenue luz de la habitación alquilada, aún brillaba un poco. Hace 5 años vendí todo lo de valor menos esto. De alguna manera, lo conservé. Quizás quería dejarlo como recordatorio, un recordatorio de lo divertido que eran aquellos días. O quizás era un recordatorio para no volver a ser estúpido. «Mamá, ¿dónde está mi coche?» Brian entró corriendo descalzo, con la cara enrojecida por el sueño y algunos pelos erizados. Cerré la caja de golpe y la volví a meter en el cajón. «Está debajo del sofá, búscalo tú mismo». Le revolví el pelo, que parecía hierba tierna recién brotando en primavera. «Ve a lavarte la cara y a cepillarte los dientes, llegarás tarde». «Oh». Se olvidó del coche al instante, dio la vuelta y salió corriendo. Miré su espalda y de repente sentí una punzada de calor y dolor en el pecho. Brian. Mi hijo. El tesoro por el que lo había cambiado todo. Después de dejar a Brian en el preescolar, fui a comprar comida. Empujando el carrito calculé cuidadosamente mi presupuesto en la sección de rebajas. 5 años de madre soltera habían desgastado hacía tiempo ese aire de desapego que llevaba dentro. ¿Y ahora? Las necesidades diarias, los pañales y la matrícula eran mi principal batalla. Compra uno y llévate otro gratis en esta marca de yogur. Menuda ganga. Murmuré caminando de puntillas para llegar a la última fila del congelador. Justo cuando mis dedos tocaron el frío envoltorio, una mano huesuda se extendió a mi lado. Era larga, limpia, con las uñas meticulosamente cuidadas. En mi muñeca reposaba un reloj, un discreto reloj de color platino, cuya esfera brillaba con un brillo frío y duro bajo las luces del supermercado. Conocía ese reloj. O mejor dicho, me resultaba increíblemente familiar. Un nombre que traía consigo todas las sensaciones frías y pegajosas que había olvidado deliberadamente durante los últimos 5 años, me vino de repente a la mente. David. Sentí como si una mano invisible me agarrara el corazón, deteniéndose de golpe antes de volver a latir con fuerza. La sangre me subía a la cabeza y me zumbaban los oídos. Giré la cabeza con rigidez. Era él de verdad. David. Parecía el mismo. No, era más indescriptible. El tiempo solo parecía imbuirlo de un aura más cautivadora. Sus cejas seguían profundas y definidas y su mandíbula, tensa. Su traje gris oscuro, impecablemente confeccionado, destacaba en el bullicio del supermercado. Él también me miraba. Su mirada se posó primero en mi mano, que estaba de puntillas, esforzándose por alcanzar el yogur. Luego la subió lentamente recorriendo mi camiseta, luego mi rostro desmaquillado y ligeramente cansado. Finalmente se detuvo en mis ojos. La mirada en sus ojos era como examinar un objeto antiguo perdido y luego recuperado, ahora completamente irreconocible. ¿Sorpresa? ¿Confusión? ¿Incredulidad? Ninguna. Era una indagación fría, escrutadora y furiosa. Sus finos labios se movieron levemente como si estuviera a punto de decir algo. Al instante siguiente un nombre salió claramente de sus labios. No era el mío. Era el nombre de otra mujer. El nombre que, como una maldición, había enredado toda mi insoportable carrera como doble. ¿Sena? Su voz era profunda con la seguridad de alguien que había ocupado durante mucho tiempo una posición de poder. Penetró el ruido de fondo del supermercado y llegó a mis oídos con una precisión milimétrica. La cuerda en mi cabeza, que había estado tensa durante 5 años, se rompió. Todo el miedo y el pánico que sentí al escuchar ese nombre fueron reemplazados por una rabia aún más intensa y ardiente. ¿Una sustituta? 5 años después, seguía llamándome por el nombre de esa mujer la primera vez que me vio. ¿Sena? Tiré de las comisuras de los labios, mi voz temblaba ligeramente por el esfuerzo de contenerla, pero era clarísimo. David, ¿tu vista no es muy buena? ¿O tienes Alzheimer?
Sus cejas se tensaron al instante, su mirada se volvió afilada como un cuchillo y una opresiva presión emanó de su cuerpo. Tracy. Finalmente pronunció mi nombre con un tono de dientes apretados que lo confirmó. Me alegra que aún lo recordaras. Aparté la mano bruscamente sin mirar ya el yogur rebajado, y agarré el asa del carrito con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. Disculpa. Empujé el carrito casi tirándolo del camino, y caminé hacia adelante sin mirar atrás. Mis pasos eran débiles, pero mi espalda estaba recta. No podía rendirme. Tracy, no podía rendirme. Detente. Una voz fría vino detrás de mí, con una orden incuestionable. No me detuve. En cambio, caminé aún más rápido. Mi corazón latía tan rápido que parecía que se me iba a salir por la garganta. Deténganla. Su voz era baja, pero fue suficiente para que varios hombres con ropa informal negra, que parecían clientes comunes, se reunieran a mi alrededor, bloqueándome el paso. El guardia de seguridad del supermercado miró hacia allá confundido. Me detuve de golpe, me di la vuelta y me quedé mirando al hombre que estaba a unos pasos. David. ¿Qué quieres hacer? A plena luz del día, ¿intentas secuestrarme? Se acercó, sus zapatos de cuero resonaban contra las baldosas pulidas. Cada paso me ponía los nervios de punta. Se detuvo frente a mí, su alta figura me dominaba casi por completo. Estábamos tan cerca. Tan cerca que podía oler el familiar y frío aroma a cedro mezclado con tabaco. Era un olor sofocante del pasado. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada como un carámbano de cemento, rozando mi rostro centímetro a centímetro hasta que finalmente se posó en mi pecho, que subía y bajaba ligeramente de ira y tensión. 5 años, empezó con la voz fría como el hielo. Tracy, ya te has estado escondiendo demasiado tiempo. ¿Esconderse? Me obligué a mirarlo a los ojos y le dije, David, estás bromeando. Llevamos mucho tiempo pasando por esto juntos. Solo vivo mi vida, ¿por qué me escondería? Estamos a mano. Dijo como si hubiera oído un chiste ridículo. Una fría sonrisa curvó sus labios. Robaste el contenido de mi caja fuerte y desapareciste sin dejar rastro. ¿A eso le llamas parejo? ¿Robar cosas? Me quedé atónito un momento, luego mi rabia se intensificó. ¿Qué me llevé? ¿Esas joyas gastadas? ¿O la paga que me diste tú, David, como reemplazo? Alcé la voz, atrayendo aún más la atención. No toqué ni un solo aroma de esa cosa. Lo dejé todo en ese apartamento. ¿Qué? La familia de David es muy rica, y aún necesita ese dinerito, así que me persigue a mí, tu sustituto, para cobrar la deuda. Mordí la palabra sustituto con fuerza. De repente sus ojos se volvieron extremadamente peligrosos, mirándome como si quisiera comerme viva. La atmósfera a nuestro alrededor se congeló. El guardia de seguridad formaba un círculo con rostros inexpresivos, bloqueando las miradas curiosas del exterior. ¿Dinero? Se burló con la mirada clavada en mí. Tracy, no te hagas la tonta. ¿Qué es lo más importante que te llevaste? Me dio un vuelco el corazón, como si me hubiera zambullido en una cueva helada. ¿Lo sabía? Imposible. No sé de qué hablas. Lo negué rotundamente, pero no pude evitar que me temblara un poco la voz. Lo captó. Su mirada se tornó más decidida, con una comprensión casi cruel. No lo sé, repitió lentamente, su mirada como un reflector, escrutando mi rostro en busca de cada sutil cambio. Ese niño. ¡Boom! Esas 3 palabras explotaron en mi mente como una bomba. Todo quedó en blanco. Se me heló la sangre y mis manos y pies se congelaron. Abrí la boca, pero sentía la garganta bloqueada y no salía ningún sonido. Solo podía sujetar con fuerza el asa metálica del carrito de la compra, el frío me rozaba la única realidad del momento. Él vio mi reacción. Todo era evidente. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos eran profundos, llenos de un profundo aura que no pude descifrar. Ese niño, repetía lentamente con énfasis en cada palabra. ¿Dónde está? El pánico como una fría vid, me envolvió las extremidades al instante, apretándome cada vez más. No podía contarle lo de Brian.
De ninguna manera. ¿Qué niño? Me obligué a calmarme hundiendo las palmas de las manos, usando el dolor para mantenerme despierta. David, ¿estás loco? ¿O es que tu amada Sena no puede tener hijos, tan loco que simplemente llamarías a una esdoble y le preguntarías por el niño? Al mencionar a Sena, su mirada se volvió fría de repente. Una furia fría casi se materializó. Pero no reaccionó. Se me quedó mirando como una serpiente venenosa acechando a su presa. Tracy, sabes perfectamente a qué me refiero. Su voz era aterradoramente baja, con una innegable amenaza. Hace 5 años, antes de que te fueras, el último informe del examen físico indicaba que estabas embarazada. Él lo sabía. Incluso lo descubrió. Tenía frío por todas partes y los dientes me castañeteaban sin control. Ese informe fue un diagnóstico erróneo. Casi grité con la voz entrecortada. No estoy embarazada en absoluto. Solo tuve molestias estomacales. Después, la revisión de seguimiento mostró que estaba bien. David, ¿estás enfermo? ¿Por qué estás tan obsesionado con un informe de diagnóstico erróneo? ¿Diagnóstico erróneo? Se burló, obviamente sin creerse ni una palabra. Bueno, ya que insistes en que es un diagnóstico erróneo, ¿te atreves a venir conmigo a una prueba de paternidad? ¿Prueba de paternidad? Se me oscurecieron los ojos y casi me caigo. ¿Estás loco? Grité desconsoladamente. ¿Por qué debería ir contigo a una prueba de paternidad? ¿Quién eres para mí? ¿Qué cualificaciones tienes? ¿Cualificaciones? Dio un paso al frente y la presión abrumadora casi me asfixió. Porque el niño que llevas dentro podría estar sangrando mi sangre. Porque soy David. Su voz era tranquila, pero denotaba arrogancia y determinación. ¿Estás loco? ¿Estás loco? Empujé el carrito de la compra, intentando desesperadamente burlar a los guardias de seguridad. Quítate de mi camino. Voy a llamar a la policía. Te voy a demandar por acoso. ¿Llamar a la policía? Agitó la mano como si hubiera oído algo completamente ridículo. Un guardia de seguridad se adelantó de inmediato y dijo con voz tranquila, Tracy, David solo quiere confirmar algunos hechos. Por favor, coopera. Su tono era cortés, pero sus acciones tenían una fuerza irresistible. Mi carrito de la compra estaba inmovilizado, sin poder moverse. Una sensación de impotencia y desesperación me invadió. Como un animal atrapado, luché en vano. La gente ya susurraba y señalaba a su alrededor. El guardia de seguridad del supermercado dudó, aparentemente con miedo de dar un paso al frente. El nombre de David, en esta ciudad, era a la vez una señal dorada invisible y un imponente iceberg. Tracy, su voz resonó de nuevo, ¿me vas a decir dónde está ese niño o debería enviar a alguien a registrar la ciudad entera, palmo a palmo? O hizo una pausa con la mirada escudriñando mi rostro pálido, llamaré al jardín de niños ahora mismo y averiguaré quién envió a un niño llamado Brian a la escuela esta mañana. Brian. Sabía el nombre de Brian. Incluso lo descubrió. Un miedo aplastante como una mano helada, me agarró la garganta al instante. Toda mi resistencia era frágil ante la fuerza y la información abrumadora. Me quedé sin sangre al instante, tenía las manos y los pies helados, e incluso las yemas de los dedos me temblaban. Lo miré a sus ojos fríos e insondables, y la desesperación que sentí hace 5 años me inundó. En ese momento, estaba tumbada en la fría mesa de operaciones, escuchando la fría declaración del médico sobre mi posible infertilidad de por vida. Y él, al teléfono para apaciguar al enfadado Bai Yue-Wang, dijo con ligereza, «Es solo una sustituta, solo por diversión, Sena, ¿qué te importa?» Solo una sustituta. Solo una broma. Esas 2 palabras me atravesaron el corazón, congelando por completo la última pizca de mi ridícula fantasía sobre él. Ahora bien, ¿qué derecho tenía? ¿Qué derecho tenía a preguntarme sobre Brian de una manera tan condescendiente y pretenciosa? La ira superó al miedo, y me inundó el pecho como magma. De acuerdo. Escuché mi propia voz, inusualmente tranquila, incluso con una leve sonrisa gélida. David, ¿no quieres saber si el niño es tuyo? Arqueó una ceja, aparentemente desprevenido ante mi repentino cambio de opinión.
Iré contigo a hacerte una prueba de paternidad. Lo miré fijamente a los ojos, pronunciando cada palabra con cuidado. Pero quiero que recojas al niño tú mismo. Ahora, inmediatamente. Sus ojos parpadearon como evaluando mis intenciones. ¿Qué? ¿David no se atreve? Levanté los labios con sarcasmo. ¿Tienes miedo de ver al niño y descubrir que realmente tienes un bastardo? La palabra bastardo lo pinchó como una aguja. Su rostro se ensombreció. Dirígeme el camino, dijo con frialdad. En la puerta del jardín de infancia. Aún faltaba un rato para que terminara la escuela. Me senté en el asiento trasero, pegada a la puerta, intentando mantenerme lo más lejos posible de él. Su aura fría y opresiva impregnaba cada poro. Cerró los ojos reclinándose contra el asiento de cuero, tamborileando inconscientemente con los dedos sobre las rodillas. Esperaba, como una bestia dormida, a su presa. El tiempo transcurría, y cada segundo parecía un siglo. Por fin, sonó el timbre del colegio. Como una bandada de pájaros felices, los niños piaban y salían corriendo por la puerta. Mis ojos recorrieron la multitud con atención. Finalmente vi aquella pequeña figura familiar. Brian, con su pequeña mochila de dinosaurio a la espalda, charlaba animadamente con el niño a su lado, con las mejillas sonrojadas. Es él, dije con voz ronca señalando por la ventana. David abrió los ojos de golpe con la mirada fija en la diminuta figura. Se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando fijamente a Brian a través de la ventanilla tintada del coche. Sus ojos eran indescriptiblemente complejos. Había escrutinio o indagación, conmoción y quizás incluso una sutil fluctuación que ni siquiera él mismo había notado. Brian pareció presentir algo y miró con recelo hacia nuestro coche. Se me subió el corazón a la garganta. David empujó la puerta del coche, dio un paso largo y salió. Su presencia parecía llevar un foco de luz y un aura escalofriante. Los ruidos circundantes se calmaron un poco. Varios padres y profesores se quedaron mirando con sorpresa a este hombre imponente que apareció de repente. Brian también lo notó. El niño estaba visiblemente atónito con los ojos abiertos de par en par por la curiosidad, mientras observaba a este tío gigante que apareció de repente ante él, como si hubiera salido de un televisor. David se acercó a Brian paso a paso y se agachó. Sus ojos estaban a la altura del pequeño. Guardó silencio, sus ojos como un reflector, escudriñando cuidadosamente el rostro de Brian, sus cejas, sus ojos, su nariz, su boca. Su mirada era tan concentrada que casi parecía codiciosa, y también transmitía una especie de escrutinio severo. Brian se sintió un poco incómodo al ser observado por él e inconscientemente retrocedió un pequeño paso. Sus grandes ojos oscuros reflejaban confusión y algo de timidez. «Tío», gritó Brian suave y tímidamente. El suave y pegajoso tío era como una pluma que rozaba el aire helado. El cuerpo de David se tensó imperceptiblemente. Miró fijamente los ojos grandes, claros, inocentes, aunque un poco nerviosos, de Brian. La forma de esos ojos se parecía mucho a la suya. Y los labios ligeramente fruncidos, el contorno de colmillos entre sus cejas. El tiempo pareció detenerse en ese instante. David permaneció allí, inmóvil. Toda su agudeza, frialdad y control parecían verse afectados por algo más primitivo y desconocido al enfrentarse a este niño ignorante e inocente. ¿Fue la fuerza de la sangre? ¿O el impacto aplastante de la realidad férrea? No pude discernir la emoción en sus ojos, solo vi su nuez subir y bajar varias veces, como si estuviera a punto de decir algo, pero al final no le salieron las palabras. Lentamente, muy lentamente, levantó la mano. Con un temblor apenas perceptible titubeó y, con cautela, agarró el suave cabello de Brian. Justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar el suave cabello. «Brian». Abrí la puerta del coche de golpe y prácticamente me abalancé, abrazando a mi hijo con fuerza. Como una madre protegiendo a su cachorro, usé mi cuerpo para bloquear las manos de David y la mirada inquisitiva que le lanzaba a Brian. Miré con recelo al hombre que seguía agachado en el suelo, lleno de hostilidad. «Mamá». Brian, fuertemente abrazado, estaba un poco aturdido. Hundió su carita en mis brazos y me gritó en voz baja. Esta madre fue como una llave que desbloqueó al instante el estado de petrificación de David. De repente levantó la vista y me miró.
Sus ojos ya no mostraban la ternura compleja y casi aturdida que acababa de mostrar al enfrentarse a Brian, sino que al instante se congelaron de nuevo, llenos de ira ofendida y una indagación más profunda. Se puso de pie, su imponente presencia volvió a infundirme una fuerte sensación de opresión. Me miró aferrado al niño con la mirada afilada como un cuchillo. «Sube al coche», ordenó, recuperando su voz fría de siempre. «Ve al hospital. Centro de pruebas de paternidad». Brian se apoyó en mí curioso pero un poco nervioso, agarrando con fuerza el borde de mi ropa con sus manitas, sus grandes ojos mirando de vez en cuando al tío gigante inquietantemente silencioso que estaba a su lado. «Mamá, ¿vamos al hospital a ponernos una inyección?», me preguntó Brian en voz baja, con un poco de miedo. «No es una inyección, cariño». Reprimí la angustia y traté de consolarlo con calma. «Solo quiero que el médico vea si Brian está bien». David estaba a unos pasos de distancia, de espaldas a nosotros, mirando por la ventana. Un médico con bata blanca se acercó con un kit de recolección estéril. «No tengas miedo, pequeño. Abre la boca», dijo el médico con una sonrisa amable, intentando tranquilizar a Brian. Brian miró al doctor y luego a mí, y solo después de recibir mi mirada alentadora abrió la boca tímidamente. El doctor le raspó suavemente el interior de la boca con un hisopo de algodón. «Buen trabajo», elogió el doctor. David se dio la vuelta. Caminó en silencio hacia el médico. Sin que éste le dijera nada, tomó otro hisopo y rápidamente se raspó la muestra de la boca. Sus movimientos estaban llenos de una determinación innegable y un sutil toque de nerviosismo. El médico recogió los 2 pequeños tubos de muestra y los etiquetó. «Los resultados estarán disponibles en 24 horas como mínimo», dijo el médico con tono serio. «¿Acelerado?». La voz de David era inflexible con la presión de un superior. «Quiero los resultados cuanto antes». El médico, evidentemente reconociéndolo, o quizás intimidado por su presencia, dudó antes de asentir. «Bueno, David, le daremos prioridad». Ya estaba oscuro cuando salimos del centro de valoración. «Te llevaré de vuelta», dijo David con tono firme. No dije nada, abracé a Brian y entré. El ambiente en el pequeño espacio era opresivo y sofocante. Brian, probablemente cansado, se recostó en mis brazos y pronto se quedó dormido. Su rostro estaba sereno, sus largas pestañas proyectaban una pequeña sombra bajo sus párpados. Era completamente ajeno a lo que acababa de suceder. David iba en el asiento del copiloto. No miró atrás. Pero pude ver las líneas tensas de su rostro en el retrovisor y la mirada ocasional que lanzaba hacia el asiento trasero. Esa mirada, con una expresión compleja, se posó en el rostro dormido de Brian. El coche se detuvo abajo en el viejo complejo residencial donde vivía alquilado. Bajé cargando a Brian, que aún dormía. David también salió del coche. «Mañana», empezó con una voz excepcionalmente clara y firme en la quietud de la noche. «Te avisaré en cuanto salgan los resultados». Le di la espalda sin volverme atrás, simplemente abracé al niño con más fuerza. Tracy, su voz se detuvo como si quisiera decir algo, pero al final se convirtió en una fría advertencia: «Más te vale no ir a ningún lado hasta que se confirme el caso del niño». Después de eso, se dio la vuelta y se subió al coche. Sostuve a Brian en mis brazos, de pie a la entrada del pasillo destartalado. El viento nocturno me azotaba, helándome hasta los huesos. Aquella fría y opulenta villa parecía una gigantesca prisión opulenta. Hace 5 años me sentí como Cenicienta adentrándome en él, temblando de miedo, pisando hielo fino. En ese momento creí haber agarrado una pajita que me había salvado la vida, y haber escapado de la familia fangosa de origen. Más tarde me di cuenta de que era solo otro abismo más sofisticado y sofocante. David necesitaba una base suave, tranquila y que recordara un poco a su amada Sena, para colocarla a su lado, para sobrellevar la presión familiar de casarse y para estimular su distante luz de luna blanca. Y yo, en el momento más desesperado e impotente, caí en su trampa. Me dio una vida material cómoda, pero también me etiquetó como sustituta, clavándola en mí. Esas joyas caras y ropas preciosas eran como capas de polvo de oro, untadas en millo falso. A veces me miraba fijamente a la cara en trance, sus ojos me atravesaban para ver a otra persona. Cuando su Sena, blanca como la luna, regresaba a casa,
me abandonaba sin piedad en la enorme casa vacía y desaparecía durante varios días. También, tras recibir las llamadas de Sena, quejándose y quejándose, se volvía y se burlaba de mí, quejándose de que no era lo suficientemente gentil, de que no tenía suficiente temperamento artístico. Era como un payaso intentando interpretar un papel que no me pertenecía, viviendo como un chiste. Hasta ese accidente. Me desplomé en casa por el dolor menstrual. Llegó mi médico de cabecera y, tras una revisión de rutina, su expresión se tornó sombría. Tracy, ¿tenido la regla con regularidad últimamente? Negué con la cabeza, sintiendo una punzada de inquietud. Te sugiero que vayas al hospital para un examen ginecológico detallado. Los resultados fueron devastadores. Mi endometrio estaba gravemente dañado y tenía adherencias. El médico me dijo con tacto que las posibilidades de concepción natural eran extremadamente escasas. Regresé a mi villa devastada. Estaba casi abrumada por un pánico y una desesperación abrumadores. Como mujer, la pérdida de mi fertilidad fue devastadora. Necesitaba desesperadamente un poco de consuelo, aunque fuera solo un poco. Con manos temblorosas, marqué el número de David. Sonó un buen rato antes de que contestaran. Había ruido de fondo con música elegante y la risa encantadora de una mujer. Era la voz de Sena. Hola. La voz de David tenía un dejo de impaciencia por la interrupción. David, dije entre sollozos y llena de impotencia. Acabo de volver del hospital. El doctor dijo, yo. ¿Qué pasa? Me interrumpió con tono frío. Estoy con Sena en una exposición de arte. Está muy enfadada porque el collar que llevaba la última vez era de edición limitada, y le había echado el ojo. Mi corazón se hundió al instante. Mi cuerpo. Intenté terminar la frase. Tracy, su voz estaba llena de evidente impaciencia, para esas pequeñas dolencias tuyas, ve al médico. No tengo tiempo para ti ahora mismo. La voz agraviada de Sena se oía claramente desde el otro lado de la línea. Hermano David, ¿quién es esa? ¿Esa Tracy otra vez? ¿Por qué siempre te molesta? Es solo una sustituta, solo por diversión, ¿por qué la tomas tan en serio? Entonces oí claramente la risa profunda de David, llena de cariño. Bueno, Sena, no te enfades. Es solo un sustituto, solo por diversión, ¿por qué te importa? Solo por diversión. ¡Pum! En ese momento el mundo se derrumbó por completo. Me quedé paralizada, con el teléfono aferrado y el cuerpo helado. Resultó que a los ojos de su amada luz de luna blanca, yo, Tracy, no había sido más que una simple figura con la que jugar y descartar a voluntad. Incluso mi dolor y mi desesperación eran solo ruido, insignificantes en su valor. No sé cuándo terminó la llamada. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. El dolor en mi corazón estaba entumecido. Esa misma noche descubrí que mi regla, que llevaba tiempo sin venir, estaba bastante retrasada. Un pensamiento absurdo e imposible cruzó por mi mente. Compré una prueba de embarazo a escondidas. Cuando vi las 2 líneas claras, me desplomé en el frío suelo del baño, con la mente en blanco. El cielo me había jugado una broma pesada. El día que me sentenciaron a muerte reproductiva, me concedió otro milagro. Una luz solitaria en un abismo desesperanzado. Pero esta luz también conlleva un miedo abrumador. ¿Qué haría David si lo supiera? ¿Permitiría que una sustituta diera a luz a un niño con su sangre? ¿Qué pasaría si Sena se enterara? Nunca me permitiría existir, y mucho menos a este niño. Si este niño se quedara conmigo, solo se convertiría en una moneda de cambio para David, o en una espina clavada para Sena. No puedo perder a este niño. Es mi única salvación en esta oscuridad infinita. Un plan loco se formó rápidamente en mi mente. Tengo que irme. Tengo que irme. Antes de que David se entere, antes de que Sena se dé cuenta, tengo que desaparecer sin dejar rastro. Vendí todas las joyas que David me había regalado, excepto el collar de diamantes, por dinero en efectivo. Cancelé todas mis cuentas bancarias y conseguí un nuevo número de teléfono. Como un conejo asustado, planeé cuidadosamente mi escape. No me atreví a volar ni a tomar trenes de alta velocidad, por miedo a perder mi identidad. Tomé los autobuses de larga distancia más insignificantes hacia el sur,
aterrizando temporalmente en una remota ciudad del condado. Durante mi embarazo viví con miedo constante escondiéndome de un sitio a otro. Vivía en los alquileres más baratos y comía las comidas más sencillas. No me atrevía a ir al hospital a registrarme, así que solo podía comprar libros a escondidas y cuidarme. Cuando las náuseas matutinas estaban en su apogeo, estaba demacrada. En la oscuridad de la noche sentir el leve movimiento del feto en mi vientre era lo único que me mantenía viva. Me dije, Tracy, aguanta. Por tu hijo debes vivir. Brian nació en un sencillo hospital materno-infantil de la capital del condado. Los dolores de parto duraron más de 10 horas, y yo casi había agotado todas mis fuerzas. Cuando la enfermera colocó esa criatura arrugada y roja sobre mi pecho, el intenso dolor y la extrema fatiga fueron superados al instante por un amor indescriptible y desbordante. Las lágrimas me corrían por las mejillas. En ese instante supe que todo mi esfuerzo y mi dolor habían valido la pena. Desde entonces, ya no era Tracy, la impostora, la manipulable. Era la madre de Brian. Una madre dispuesta a arriesgar su vida por su hijo. En los últimos 5 años, Brian y yo nos hemos mudado innumerables veces. De una pequeña ciudad del sur a un pueblo más pequeño en el centro de China, finalmente llegué a esta ciudad norteña de segunda categoría, lejos del poder de David. La vida era sencilla, pero estable. Brian era la única luz en mi vida. Creí que me había escondido bien. Creí que la pesadilla había terminado. Hasta hoy, cuando volví a encontrarme con esos ojos fríos en el mostrador de yogures del supermercado, los recuerdos me invadieron como una ola de frío. Me senté en el borde de la cama, observando el rostro sereno de Brian mientras dormía, rozando suavemente su suave piel con las yemas de mis dedos. Pero mi corazón se hundió en un valle helado. Mañana. Los resultados de la prueba de paternidad. ¿Qué haría David si Brian realmente fuera su hijo? ¿Me lo quitaría? Con su poder no podría resistirme. No. Apreté los puños. Brian es mi vida. Nadie me lo puede quitar. Ni siquiera David. Pasé una noche sin dormir. Al día siguiente el tiempo pasó increíblemente lento. Cada minuto y cada segundo parecían freírse en una sartén. Mi teléfono estaba en silencio. Brian había ido al preescolar. Me quedé sola en el pequeño apartamento de alquiler, asfixiada por el silencio. Estaba inquieta, incapaz de hacer nada. Ensayé mentalmente todos los posibles resultados y el peor escenario. Si David intenta llevarse a Brian, no lo dejaré ir. Justo cuando mis nervios estaban al límite, casi a punto de estallar, sonó mi teléfono de repente. El sonido agudo rompió el silencio sepulcral y me estremecí de miedo. 2 palabras aparecieron en la pantalla: David. Era él quien llamaba. Lo que se suponía que iba a pasar finalmente sucedió. Respiré hondo y con dedos temblorosos pulsé el botón de respuesta. Hola. Mi voz sonaba seca y ronca. Al otro lado de la línea, había un silencio sofocante. Solo se oía su respiración, ligeramente agitada. Este silencio me pesaba como una roca enorme. Mi corazón, latido tras latido, me golpeaba con fuerza en el pecho. ¿Qué esperaba? ¿Estaba planeando el veredicto? Tracy, dijo finalmente. ¿Ya salieron los resultados? Contuve la respiración y formulé esta pregunta, que casi agotó mi coraje. Sí. Respondió. Silencio de nuevo. Este maldito silencio. Sentí que me estaba volviendo loco. David. Dime si estás vivo o muerto. Rugí sin control con la voz entrecortada y llena de sollozos desesperados. La persona al otro lado de la línea pareció detenerse un instante. Entonces lo oí decir con increíble claridad y precisión: ya tenemos los resultados de la prueba de paternidad. La probabilidad de paternidad biológica es superior al 99,99%. David es el padre biológico de Brian. Aunque estaba mentalmente preparado, cuando esta verdad irrefutable salió de sus labios, mi visión se oscureció y el mundo me dio vueltas. Toda la fuerza de mi cuerpo se agotó al instante. Apenas logré sujetarme a la fría pared para no caer. Era él. Era él de verdad. Brian era su hijo.
Venía a llevarse al niño. Definitivamente venía a llevarse a Brian. Tracy, su voz resonó con una fuerza innegable, llévate al niño y retrocede. Ni lo pienses. Lo interrumpí bruscamente, David. Ni se te ocurra alejarme de Brian. Es mi vida. Es solo mío. Hace 5 años me trataste como a un sustituto, un juguete. ¿Qué cualidades tienes para reconocer a un hijo ahora? No lo mereces. No mereces ser el padre de Brian. El otro lado de la línea se sumió en un silencio sepulcral. Solo se oía el sonido de mi respiración agitada tras perder el control. Pasaron unos segundos, quizá un siglo. La voz de David volvió a resonar. Ya no tenía la misma fuerza de antes, sino un tono ronco casi cansado, que nunca antes había oído. Tracy, dijo, no dije que me lo iba a llevar. Me quedé atónito. ¿Qué dijiste? Digo, repitió con un tono de voz cargado de una certeza incuestionable, Brian es mi hijo. No hay duda de eso. Se me encogió aún más el corazón. ¿Y qué? ¿Qué quieres? Su voz recuperó su calma habitual, pero parecía contener algo más, necesitaba un padre. Y tengo que asumir mis responsabilidades. ¿Responsabilidad? La palabra que salió de su boca fue irónica. ¿Responsabilidad? Dije con lágrimas en los ojos. David, ¿me estás hablando de responsabilidad ahora? Hace 5 años, cuando estaba en el hospital y me dijeron que quizá nunca sería madre, ¿dónde estabas? Acompañabas a tu Sena a una exposición de arte. Le dijiste por teléfono que solo era una doble, solo por diversión. ¿Cuál era tu responsabilidad entonces? ¿Te comió un perro? Hubo un silencio largo y desconcertante al otro lado de la línea. Pareció profundamente impresionado por mis palabras. Después de un largo rato volvió a hablar. Su voz era baja y ronca con un tono que nunca antes había oído, casi difícil. En aquel entonces. Hizo una pausa, como si estuviera considerando sus palabras, como si estuviera reprimiendo algo. En aquel entonces yo. Basta. Lo interrumpí bruscamente sin querer escuchar más explicaciones. David, deja de lado tu hipocresía. No necesito tus explicaciones y mucho menos tu responsabilidad tardía. Brian es mío. Siempre. Ni lo pienses. Sin esperar a que volviera a hablar, colgué el teléfono furiosa. Tiré el teléfono de golpe sobre el sofá. Me apoyé en la pared, me desplomé en el suelo y finalmente rompí a llorar. ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía hacer? David lo sabía. No lo dejaría pasar. Es de esos que una vez que se decide nunca lo deja pasar. Esa tarde fui a buscar a Brian a la escuela, sintiéndome incómoda. Al llegar a la puerta de la guardería, vi un Maybach negro que me resultaba familiar aparcado. David se apoyó en el coche. Se había puesto un jersey de cachemira oscuro, algo más informal, que le daba un aspecto menos fiero de lo habitual, pero aún conservaba un aura imponente que atraía la atención de los padres que recogían a sus hijos. En su mano sostenía un gigantesco modelo de Transformers con un empaque extravagante. Brian, guiado por su maestra, salía cuando vio el juguete gigante y al tío gigante que había visto el día anterior. Los ojos del pequeño se iluminaron al instante. ¡Guau! Optimus Prime. Brian se soltó de la mano del profesor y se precipitó como una bala de cañón, rodeando a David y los juguetes que tenía en las manos. Su carita estaba roja de emoción y tenía los ojos muy abiertos. David miró a Brian con el rostro inexpresivo, pero sus ojos ya no eran tan fríos como ayer. Le entregó el juguete. Brian lo tomó con sorpresa, abrazándolo fuerte, incapaz de soltarlo. Levantó la cabeza y preguntó secamente, «Tío, ¿esto es para mí?» «Sí», respondió David en voz baja. «Gracias, tío. Eres tan amable». Los ojos de Brian se curvaron en medialunas mientras sonreía, aferrándose a su juguete. Al ver esto sentí como si una mano gigante me apretara el corazón con fuerza, dolorido y amargado, pero sobre todo lleno de pánico. Empezó de verdad. Usaba cosas materiales para tentar a un niño. Me acerqué rápidamente y le agarré la mano a Brian. «Brian, dale las gracias a mamá, tío.
Deberíamos irnos a casa. Mi voz sonaba fría. Brian abrazó el juguete, me miró a mí y luego a David con reticencia. La mirada de David se posó en mí, con un escrutinio y una sutil complejidad. Te llevaré allí. Abrió la puerta trasera. No. Me negué rotundamente apretando con fuerza la mano de Brian. Regresaremos solos. Mamá, susurró Brian abrazando el juguete gigante. Qué pesado es. David no dijo nada, solo me observaba con una mirada silenciosa y opresiva. La gente ya nos observaba. Apreté los dientes, no quería llamar más la atención tirando de la puerta del jardín de infancia. Finalmente cargué a Brian en brazos y me subí a ese impresionante coche de lujo. En cuanto Brian subió, estaba deseando abrir sus juguetes. David estaba sentado en el asiento del copiloto con la mirada fija en Brian, que se divertía muchísimo jugando, a través del retrovisor. El único sonido en el coche era el roce del plástico mientras Brian jugueteaba con sus juguetes. ¿Le gusta esto?, preguntó David de repente, preguntándole sobre las preferencias de Brian. Lo ignoré. ¿Qué le gusta comer?, preguntó de nuevo con un tono monótono, como si hablara del tiempo. Guardé silencio. ¿Está bien? Esta vez, su voz parecía más baja, con una sutil vacilación. De repente levanté la vista y lo miré fijamente por el retrovisor. David. ¿No has investigado lo suficiente? ¿Por qué finges que te importa? Mi voz estaba llena de sarcasmo y rabia. Hace 5 años, lo tratabas como a un pedazo de basura. Ahora que sabes que es tu hijo, ¿te haces pasar por un padre cariñoso? ¿No te da asco? Mis palabras fueron tan duras como un cuchillo. La cara de David se puso horrible al instante. Giró la cabeza bruscamente con la mirada afilada como un cuchillo, llena de ira y ofensa. Tracy, cuida tu actitud. Su voz era fría. Mi actitud. Sostuve su mirada sin miedo. Los agravios y la ira que había acumulado durante 5 años estallaron por completo en ese momento. ¿Qué actitud debería tener con un hombre que me trató como a una sustituta, un juguete, y me abandonó cuando más desesperada estaba? David, ¿puedes enseñarme? ¿A ser servil? ¿A ser agradecido? Tú. Las venas de su frente latían ligeramente, y era evidente que estaba irritado conmigo. ¿Yo qué? Me unté con lágrimas en los ojos. David, escúchame. Brian es mi hijo. Arriesgué mi vida para traerlo al mundo y lo crié con mucha dificultad. Él no tiene nada que ver contigo. Deja de lado tu hipocresía. No lo quiero. Brian tampoco lo necesita. No. Parecía haber oído un chiste enorme, su mirada fría recorrió a Brian, que jugaba con juguetes y era completamente ajeno a la tensión que se respiraba entre nosotros. Tracy, pregúntate, ¿qué puedes darle? ¿Apretujado en ese piso de alquiler que parecía una jaula de palomas? ¿Contando cada centavo para comprar artículos rebajados? ¿Ir a esa guardería común y corriente? Lo que llamas amor maternal es dejarlo vivir contigo en esta vida precaria y llena de miedo. Sus palabras, como una aguja envenenada, me hirieron profundamente. Sí. ¿Qué puedo darle a Brian? ¿Qué más puedo darle además de esforzarme y darle lo mejor de mí? No podía permitirme los juguetes caros que le gustaban, las clases que envidiaba, e incluso ahorrar para un buen parque infantil era una lucha. La abrumadora sensación de impotencia y la vergüenza de ser expuesta me hicieron llorar. Pero no podía mostrar debilidad delante de él. Jamás. Al menos. Enderecé la espalda con la voz llena de desesperada determinación. Al menos le di todo mi amor. Sin engaños. Sin explotación. Sin tratar a su madre como la sombra de otra mujer. David, ¿y tú? Además de proporcionarle un esperma, ¿qué le has dado? ¿Qué tienes para acusarme? Mis palabras ensombrecieron por completo el rostro de David. La presión en el coche se desplomó. Me miró fijamente con una mirada amenazante y siniestra. Como si fuera a estallar en cualquier momento. Brian pareció finalmente percibir la tensión. Dejó de jugar con sus juguetes y nos miró tímidamente. Tío, mamá, susurró con sus grandes ojos llenos de ansiedad.
Esta llamada fue como un balde de agua fría, apagando al instante la furia que nos azotaba. David respiró hondo, reprimiendo con fuerza su ira creciente. Giró la cabeza. Abracé a Brian con fuerza, hundiendo mi rostro en su pequeño hombro, intentando que mi hijo no viera las lágrimas que se me llenaban los ojos. El coche finalmente se detuvo al pie del complejo residencial. Abracé a Brian y salí del coche prácticamente escapándome. David no me siguió. Pero pude sentir su mirada fría y penetrante siguiéndome hasta que desaparecí en el pasillo. Sabía que esto era solo el principio. David no se rendiría fácilmente. Nunca dejaba de conseguir lo que quería. Sobre todo porque era un hijo que llevaba su sangre. Los días siguientes se convirtieron en un tira y afloja silencioso entre David y yo. Ya no intentaba llevarse a Brian a la fuerza, pero su presencia era omnipresente. Todas las tardes el llamativo Maybach negro aparecía en la puerta del jardín de infancia. David lo recogía personalmente siempre con los juguetes, la merienda o las novelas infantiles favoritas de Brian. Brian, al principio tímido, se fue acostumbrando poco a poco e incluso empezó a desearlo. El mundo del pequeño es sencillo. Considera buena persona a cualquiera que lo trate bien y le dé un juguete que le guste. Mamá, mi tío me trajo otro par de Super Wings hoy. Lodi puede transformarse. Brian compartió conmigo su nuevo juguete con entusiasmo. Miré los ojos brillantes de mi hijo con una mezcla de emociones que brotaban de mi interior. Los métodos de David eran precisos y eficientes. Se infiltraba en su vida de maneras que Brian no podía resistir, derribando gradualmente mis defensas. Incluso empezó a intentar interferir en su educación. Una tarde estaba ayudando a Brian con una manualidad de jardín de infantes cuando llamaron a la puerta. Abrí y vi a David afuera. Llevaba una hermosa bolsa de papel en la mano. El logo sugería que pertenecía a una de las mejores instituciones de arte infantil de la ciudad. ¿Qué pasa? Bloqueé la puerta, no quería que entrara. Simplemente me entregó la bolsa de papel con un tono monótono. Brian, a su edad, debería estudiar arte profesional. Esta institución es buena. Lo inscribí en clases de fin de semana. Lo veía como un extraterrestre. David, ¿quién eres tú para tomar decisiones por Brian? ¿Alguna vez me has pedido mi opinión? Soy su padre, dijo con naturalidad. Es mi responsabilidad brindarle los mejores recursos y el mejor entorno educativo. ¿Padre? Me reí con rabia. ¿Alguna vez has cumplido con las responsabilidades de tu padre ni un solo día? Ahora vienes a decirme qué hacer. Te dije que no lo hicieras. Tracy y sus ojos se oscurecieron. No actúes por impulso. Esto se refiere al futuro de Brian. ¿El futuro? Con un padre tan despiadado como tú, su futuro está en peligro. Repliqué. Tú. Estaba claramente irritado conmigo otra vez. Mamá, tío, por favor, dejen de discutir. La pequeña figura de Brian apareció detrás de mí, tirando de la esquina de mi ropa, con sus grandes ojos llenos de miedo y ansiedad. David vio a Brian y reprimió su ira. Se agachó e intentó suavizar la voz. Brian, tío, no discutas. Tu tío te ha apuntado a una clase de pintura. ¿Te gusta pintar? Brian lo miró, luego me miró a mí y susurró, sí. Eso está bien. David se levantó y me puso la bolsa de papel en la mano con tono inflexible. La dirección y la hora están dentro. Lo recogeré este fin de semana. Con eso se dio la vuelta y se alejó. David. Detente. Estaba tan enojado que me temblaba todo el cuerpo. Se detuvo pero no se giró. No dejaré ir a Brian. Olvídalo. Finalmente se dio la vuelta con la mirada fría y decidida. Tracy, no puedes detenerlo. Brian es mi hijo y esto nunca cambiará. Es mi derecho y mi obligación darle una vida y una educación mejores. Si de verdad quieres lo mejor para él, no deberías usar tu terquedad y tus prejuicios para obstaculizar su desarrollo. Sus palabras me golpearon como un martillo. Al ver la mirada confusa pero algo expectante de Brian, sentí una profunda impotencia por primera vez. ¿Era cierto lo que decía David? ¿De verdad estaba retrasando a Brian con mi terquedad? Pensarlo me atormentaba.
Como era de esperar, David apareció puntualmente ese fin de semana. Brian sostenía la nueva mesa de dibujo que le había comprado, con el rostro lleno de emoción y anticipación. «Mamá, voy a aprender a dibujar». Me miró. Lo miré fijamente a los ojos brillantes, incapaz de negarme. Finalmente cedí. En silencio, le puse el abrigo a Brian y lo acompañé escaleras abajo. Observé cómo David tomaba la mano de Brian y lo llevaba al coche. El coche se alejó. Me quedé solo en la planta baja vacía, sintiendo un vacío en el corazón, un viento frío que me azotaba. Cuando Brian regresó con las mejillas encendidas de emoción, compartió conmigo lo que había dibujado y cómo la maestra lo había elogiado. Al ver su alegría, se me encogió aún más el corazón. David estaba demostrando con sus acciones que lo que él podía darle a Brian era algo que yo no podía darle, ni siquiera con mi mejor esfuerzo. La disparidad material entre él y yo, como un abismo, se extendía entre nosotros. Sentí un pánico sin precedentes. David pareció percibir mi debilidad. Empezó a intensificar sus ataques. Empezó a llevar a Brian a varios lugares los fines de semana con el pretexto de la compañía paterna. Iban a parques infantiles de lujo, museos de ciencias, montaban a caballo y comían comida infantil en restaurantes con estrellas Michelin. Cada vez que Brian regresaba, bailaba de alegría, describiéndome todas las cosas nuevas e interesantes, y lo genial que era papá. No sé cuándo cambió su forma de dirigirse a mí, pero la palabra papá me perforaba los tímpanos como una aguja. Incluso intentó interferir en mi vida. Una vez regresó de enviar a Brian y me vio ocupado en la pequeña cocina, donde la campana extractora era vieja y zumbaba. Frunció el ceño. «Múdate a otro sitio». Lo dijo sin vueltas, como si dijera algo insignificante. «El ambiente aquí es pésimo. Tengo un apartamento en el centro, cerca del jardín de infancia de Brian y de sus clases de interés». Mi mano que sostenía la espátula se detuvo. «David, ¿qué quieres decir?» «Una limosna». Me giré y lo miré con frialdad. «Solo para crear un entorno más adecuado para que Brian creciera». Me miró con condescendencia. «Además te ahorra tener que subirte al autobús a recogerlo todos los días». «No hace falta». Tiré la espátula a la olla, haciendo un ruido seco. «Vivimos muy bien aquí». «No te preocupes, David». «Muy bien». Se burló, recorriendo con la mirada el espacio reducido y las paredes moteadas. «Tracy, tu terquedad no sirve de nada. ¿De qué te servirá dejar que Brian viva aquí? ¿Por tu lamentable autoestima?» Sus palabras, una vez más, me hirieron. «Mi orgullo, por lamentable que sea, es muy superior a que me uses como sustituto, David», repliqué, reabriendo despiadadamente viejas heridas. La expresión de David se ensombreció al instante. Me miró con una mirada siniestra. «¿Insistes en vivir en el pasado? ¿Cosas del pasado?» Sonreí, pero las lágrimas brotaron sin control. «David, ¿crees que eso es cosa del pasado? Es una cicatriz en mi cuerpo que nunca sanará. Lo tallaste con tus propias manos. ¿Por qué me pides que lo olvide? ¿Por qué me pides que acepte tu caridad como si nada hubiera pasado?» «No estoy dando caridad». Alzó la voz con una ira incomprendida. «Solo lo estoy compensando. Compensando lo que le debo a Brian». «¿Y tú? ¿Compensando?» Sentí como si hubiera oído un chiste enorme y me reí tanto que se me saltaron las lágrimas. «David, ¿qué vas a hacer para compensarlo? ¿Dinero? ¿Una casa? ¿Esos juguetes caros? ¿Crees que esto puede borrar todo lo que has hecho? ¿Pueden borrar el daño que me has hecho tratándome como una sustituta de otra mujer y diciendo que solo estaba jugando cuando más te necesitaba?» Seguí adelante y los agravios y la ira que había guardado durante 5 años estallaron por completo en ese momento. ¿Sabes lo que se siente ser tratada como una sombra? ¿Sabes lo que se siente estar en la mesa de operaciones, que te digan que tal vez nunca puedas ser madre, y luego escuchar al hombre que amas llamarte sustituta por teléfono? David. No lo sabes. Nunca lo entenderás. Porque tu corazón es de piedra. Señalé mi corazón, el caballo de mi hijo con lágrimas corriendo por mi rostro, aquí.
El agujero que hiciste no se puede llenar con montañas de oro y plata. ¿Vienes a pedirme que haga las paces? Es demasiado tarde. Demasiado tarde. Mi llanto incontrolable dejó a David paralizado. Me miró a la mujer histérica y llorosa que tenía delante. Su mirada ya no reflejaba ira ni frialdad, sino una profunda conmoción y un asombro increíble. En la cocina, solo se oían mis sollozos ahogados y el zumbido sordo de la campana extractora. Brian, asustado por nuestra discusión, se escondió en su cuartito sin atreverse a salir. Pasó muchísimo tiempo. Tanto que casi se me secaron las lágrimas. Entonces David habló lentamente. Su voz era extremadamente ronca, con una pesadez casi inarticulada que nunca antes había oído. ¿Mesa de operaciones? ¿Qué mesa de operaciones? Me miró con los ojos llenos de confusión y un sutil toque de pánico. ¿Dijiste mesa de operaciones? ¿Qué mesa de operaciones? Su interrogatorio estaba lleno de una urgente necesidad de confirmar algo. Al ver su expresión desconcertada y ligeramente nerviosa, me pareció absurdo y ridículo. ¿Fingiendo? ¿Seguía fingiendo? ¡Ay! Forcé una risa más fea que el llanto, mirándolo con ojos fríos. David, eres muy olvidadizo. Hace 5 años me desmayé en casa por el dolor menstrual, y mi médico de cabecera me recomendó ir al hospital para una revisión. Los resultados mostraron que mi endometrio estaba gravemente dañado y tenía adherencias, lo que hacía que las posibilidades de concepción natural fueran extremadamente escasas. Vi claramente que las pupilas de David se encogían. Su rostro palideció. Ese día, con la voz llena de profundo odio y sarcasmo, dije, te llamé. ¿Recuerdas dónde estabas? Estabas en una exposición de arte con tu señorita Sina. Se portaba como una niña mimada contigo por teléfono, diciendo que estaba enojada porque llevaba el collar que le gustaba. Entonces te oí, David, decírselo con ese tono cariñoso. Respiré hondo, pronuncié cada palabra y repetí con claridad esas 2 palabras inolvidables, vale, Sina, no te enfades. Es solo una broma, solo una suplantación, ¿qué te importa? Solo una broma. Cuando dije las últimas 4 palabras, la cara de David era indescriptible. Era una expresión de asombro casi pálida. Sus labios se movieron ligeramente como si quisiera decir algo, pero no emitió ningún sonido. Sus ojos estaban llenos de incredulidad y una enorme sensación de absurdo. No es imposible, murmuró para sí, en voz tan baja que era casi inaudible, como si me refutara o como si intentara convencerse. Nunca dije eso. No lo dijiste tú. Lo miré y sentí que era extremadamente hipócrita. Mi ira se encendió de nuevo. David, después de todo esto, ¿sigues negándolo? ¿Crees que me estoy inventando una historia para engañarte? Ese informe del examen físico de aquel año guardado en un cajón de tu estudio. El informe que me condenó a muerte reproductiva. Y el registro de llamadas del día que te llamé. ¿Necesitas que te ayude a recordarlo? Me ponía cada vez más nervioso al hablar, con la voz cada vez más aguda. Ese fue el día. Fue cuando más desesperado estaba. Me diste el golpe fatal con tus propias manos. David, ¿vienes a fingir amnesia? ¿Te haces el inocente? ¿No eres repugnante? No estoy fingiendo. David gruñó de repente con las venas palpitando en su frente, sus ojos llenos de confusión y una especie de rabia por haber sido agraviado. Tracy. Por muy malo que sea, David, admito lo que dije. Pero definitivamente no dije eso. ¿Qué quieres decir con que es broma? Nunca le he dicho eso a nadie. Su negación fue tan rotunda, incluso con un toque de furia, que me dejó paralizada. ¿No lo admitió? Viendo su expresión en ese momento de sorpresa, ira y ganas de negarlo, no parecía que estuviera fingiendo. Un pensamiento ridículo cruzó por mi mente. No, no podía ser. Esa voz era claramente suya. Mientes. Lo señalé con la voz temblorosa, lo oí con mis propios oídos. Era tu voz. No lo hice. Sus ojos eran tan afilados como un cuchillo, y dio un paso repentino hacia adelante. La fuerte sensación de opresión me hizo retroceder inconscientemente. Tracy, por favor, explícate con claridad.
Hace 5 años me llamaste. ¿Cuándo fue? La fecha exacta. 17 de mayo. Alrededor de las 3 de la tarde lo solté sin pensar. La fecha y la hora quedaron grabadas en mi mente como una marca. David frunció el ceño con fuerza, su mirada penetrante. Parecía recordar cosas a toda velocidad. Segundos después, su expresión se volvió de repente extremadamente extraña. Conmoción, asombro, incredulidad y finalmente, todo se transformó en una ira profunda y fría. Esa ira no iba dirigida a mí, sino a un ser lejano. 17 de mayo, repitió en voz baja, cada palabra saliéndole entre dientes. Esa tarde mi teléfono. De repente levantó la vista y me miró fijamente, con una expresión indescriptiblemente compleja. A las 3 de la tarde ni siquiera tenía el teléfono conmigo. Me quedé atónita. ¿Qué? Ese día acompañé a Sena a ver una exposición de arte privada. La voz de David era gélida, con un escalofrío que le calaba los huesos. Fui al baño a mitad de la exposición. Olvidé mi teléfono en el sofá del salón. Hizo una pausa, su mirada se volvió aún más oscura y aguda. Cuando regresé, Sena sostenía mi teléfono. Dijo que acababa de recibir una llamada y que, sin querer, pulsó el botón equivocado y colgó. Incluso sonrió y me dijo que eras tú quien llamó, y que le daba vergüenza contestar. ¡Pum! Como un trueno explotó en mi cabeza. Me quedé paralizada, con el cuerpo helado. ¿Sena? ¿Fue Sena quien respondió a mi llamada? ¿Fue Sena quien imitó la voz de David y me dijo esas 2 palabras que me hicieron perder la esperanza? Esta revelación me quemó el corazón como un hierro al rojo vivo. Me dolía tanto que apenas podía respirar. No es imposible, negué con la cabeza inconscientemente con la voz débil. Esa voz es claramente tuya. Tracy, David me miró. La ira y la confrontación en sus ojos habían desaparecido, dejando solo una fría y pesada complejidad. Sena ha tenido un talento especial para imitar las voces de otras personas desde niña. Sobre todo imitando mi voz. Solía usar esto para bromear con mis padres. No terminó la frase. Pero el significado era claro. Era Sena. Ella fue quien imitó la voz de David, respondió a mi llamado y me dijo esas palabras crueles. Era ella. Sentí como si me hubieran arrancado todos los huesos del cuerpo, y me apoyé impotente contra la fría pared, deslizándome lentamente hasta el suelo. La abrumadora sensación de absurdo y el dolor aún más agudo que se había pospuesto durante 5 años me abrumaron al instante. Así que eso es todo. Entonces la raíz de mis 5 años de vagar, 5 años de miedo, 5 años de dolor y desesperación está precisamente aquí. Por los celos y los cálculos de una mujer. Fue porque escuché esas palabras tan descorazonado que huí a toda prisa con este niño inesperado en mi vientre. ¿Qué broma tan cruel me jugó el destino? Me senté en el suelo cubriéndome la cara, con los hombros temblando sin control. No lloraba. Se reía. Una risa aún más fuerte que el llanto, llena de infinita tristeza e ironía. David estaba de pie frente a mí, su alta figura proyectando una sombra. Me miró con una expresión compleja. Conmoción, pesadez y quizás un sutil toque de arrepentimiento. No dijo nada. Solo me miró en silencio. Pasó un largo rato. Tanto tiempo que me cansé de reír, solo me quedaba un cansancio entumecido. David se agachó lentamente mirándome a los ojos. Su mirada ya no era de escrutinio condescendiente, sino de una solemnidad sin precedentes y un dejo de indagación. Entonces empezó con voz baja y ronca. ¿Te fuiste por lo que oíste? ¿Por qué creías que eras infértil y tras oír lo que dije te desanimaste? No respondí. Cerré los ojos con cansancio. Entonces continuó con un tono cauteloso confirmando. ¿Decidiste desaparecer por completo tras descubrir que estabas embarazada? ¿Por qué temías que fuera malo para el niño, para mí o para Sena? Lo adivinó. Él adivinó todas las razones de mi apresurada huida. Guardé silencio. El silencio era señal de acuerdo. La pequeña cocina volvió a sumirse en un silencio sepulcral. Solo se oía el tenue ruido del tráfico al otro lado de la ventana. David se acuclilló frente a mí, en silencio durante un largo rato.
Podía sentir su mirada sobre mí. Era intensa, compleja y llena de innumerables emociones indescriptibles. Pasó un largo instante. Su voz profunda rompió el silencio con una solemnidad sin precedentes. Tracy. Lo siento. Abrí lentamente los ojos y me encontré con su mirada profunda. Atrás quedaron la frialdad y la arrogancia habituales, la ira y la necesidad de control. Solo quedaba un arrepentimiento pesado, casi congelado. Esta disculpa llega 5 años tarde. Me miró cada palabra pronunciada lenta y claramente con un peso tremendo. Fue mi negligencia de entonces la que te puso en esa situación. Fue mi incapacidad para protegerte lo que te hizo soportar el dolor y la decepción que no debiste haber soportado. Sus ojos se encontraron con mi mirada escrutadora y desconfiada. En cuanto a Sena. Al mencionar su nombre, su mirada se volvió gélida y penetrante con un escalofrío gélido. Me encargaré de este asunto. Cobraré lo que te debe. Hizo una pausa y volvió a mirarme a la cara. Había algo en ellos que no pude descifrar. En cuanto a Brian, bajó la voz, casi suplicando, Tracy, dame una oportunidad. Una oportunidad para enmendar el daño. Una oportunidad para ser padre. Me miró con una mirada más seria y vulnerable que nunca. Sé que el dolor del pasado es irreparable. No me atrevo a pedirte perdón, dijo con dificultad, como si no estuviera acostumbrado a esas palabras de debilidad. Solo espero que por el bien de Brian, me des el derecho de estar cerca de él y acompañarlo en su crecimiento. No te obligaré a mudarte conmigo. No interferiré en la forma en que crías a Brian. Hizo la promesa, con un tono más resignado que nunca. Solo quiero hacer todo lo posible para darle a Brian lo mejor que pueda. También quiero compensar la falta de mi paternidad a lo largo de los años. Y dudó mirándome fijamente como si quisiera ver en lo más profundo de mi alma, hacia ti, Tracy. Lo sé, soy un imbécil. Estaba ciego. Confundí los ojos de pez con perlas y la sinceridad con hierba. Su voz era baja y ronca con un dolor intenso y tardío. Debes haber sufrido mucho en los últimos 5 años cuidando a Brian. Lo siento por ti y por tu hijo. No me atrevo a pedirte que me aceptes de nuevo. Arrugó las comisuras de los labios en señal de burla, con una sonrisa amarga. Solo espero que me des la oportunidad de demostrarte que yo, David, no siempre seré tan imbécil. Dame una oportunidad, repitió con los ojos llenos de una determinación desesperada. Para volver a conocerte, Tracy. No como el sustituto de otra persona, sino como tú misma. Tras decir esto pareció haber agotado todas sus fuerzas. Se quedó allí en cuclillas, mirándome en silencio. En sus ojos había arrepentimiento, esperanza, cautela e incluso un atisbo de humilde súplica. Esto era completamente distinto del David arrogante y despiadado que conocía. Lo miré. Miré a este hombre agachado ante mí, admitiendo sus errores y rogando por una oportunidad. Mi corazón estaba revuelto. 5 años de odio, 5 años de agravios, 5 años de dolor parecían haber encontrado una salida en ese momento, pero la repentina verdad y la disculpa lo sumieron en el caos. ¿Odio? Odio. Odio las maliciosas maquinaciones de Sena. Odio la despreocupación e indiferencia de David en aquel entonces. Odio las artimañas de Fight. Pero al mirar a este hombre con ojos complejos, con una vulnerabilidad sin precedentes, al ver el arrepentimiento y el anhelo que no podía ocultar en sus ojos cuando mencionaba a Brian, mi corazón se enredó. ¿Brian necesitaba un padre? La respuesta fue un sí rotundo. El mes pasado, a pesar de mi resistencia y rechazo, tuve que admitir que la participación de David le había dado mucha alegría a Brian y le había abierto los ojos. ¿Fue sincera la disculpa de David hoy? ¿Podría cumplir su promesa de cambiar? No lo sé. De verdad que no lo sé. El silencio se extendió entre nosotros como un río invisible. Finalmente cerré los ojos exhausto. Mi voz sonaba ronca y débil. David, Brian es tu hijo. No puedo cambiarlo. Tienes que cumplir con las responsabilidades de tu padre. No te detendré. Hice una pausa, abrí los ojos, miré directamente a sus ojos repentinamente brillantes y claramente puse un límite en mis palabras, pero... No hay otra posibilidad entre tú y yo excepto Brian.
El pasado no se borra con una simple disculpa. Las cicatrices siempre estarán ahí. No te impediré que veas a Brian ni que seas amable con él. Pero recuerda, esto es solo porque eres su padre biológico. En cuanto a ti y a mí, la mejor relación que tenemos es la de los padres de Brian. Eso es todo. Por favor, no te pases de la raya. Mis palabras, como un balde de agua fría, apagaron la pequeña esperanza que acababa de encenderse en sus ojos. Su mirada se apagó al instante. Pero no discutió. Solo asintió en silencio. Entiendo, dijo en voz baja. Se puso de pie, su alta figura parecía un poco solitaria. Me voy primero, susurró. Recogeré a Brian para ir al Museo de Arte este fin de semana. Le encanta estar allí. Tras decir esto, me miró profundamente. Esa mirada era compleja y difícil de descifrar, dolor, pérdida, desgana y quizás incluso una sutil y renovada determinación. Al final, no dijo nada y se dio la vuelta. La puerta se cerró suavemente aislándolo de su figura que se alejaba. También nos separó del pasado enredado y marcado. Me quedé sentada en el suelo, apoyada en la fría pared. Estaba sola en la cocina. Y por la ventana se veía el sol poniente. El gran peso que había oprimido mi corazón durante 5 años pareció aflojarse un poco. Pero una nueva sensación de confusión y pesadez se apoderó de mí silenciosamente. ¿Qué me depararía el futuro? No lo sabía. Solo sabía esto, por Brian había decidido ceder. Pero eso era todo lo que podía ceder. El abismo entre David y yo, llamado el pasado, era demasiado profundo y demasiado amplio. Demasiado profundo para llenarlo. Demasiado ancho para cruzarlo. La vida continuó de una manera nueva y sutil. David se convirtió en un visitante frecuente en la vida de Brian. A una hora fija cada semana, recogía a Brian, lo llevaba a varios lugares y cumplía sus pequeños deseos. Brian estaba visiblemente feliz, y su carita a menudo rebosaba de felicidad. Él me contaba con entusiasmo, papá me llevó a subir a un cohete gigante. Volaba muy alto. Papá me enseñó a construir un portaaviones con Lego. Es enorme. Papá dijo que me llevaría a ver fósiles de dinosaurios de verdad la semana que viene. Al oír a mi hijo llamarme papá con tanta naturalidad y cariño, sentí como si mi corazón se empapara en agua tibia, a la vez tibia y amarga. David se esforzaba de verdad por ser un buen padre. Ya no intentaba interferir en mi vida y nunca más mencionó pedirme que me mudara ni aceptar su compensación económica. Se apegó a ese límite invisible. Era solo el padre de Brian. Nada más. Su mirada seguía siendo complicada. A veces era inquisitivo, a veces vacilante, a veces cargado de una profunda emoción que no podía comprender. Pero lo ignoré cuidadosamente. Encontré un nuevo trabajo como planificador en una importante agencia de publicidad. Mi apretada agenda me dejaba menos tiempo para pensar en el lío entre David y yo. La vida parecía tomar un nuevo rumbo. Tranquila, incluso un poco pacífica. Hasta ese fin de semana. David llevó a Brian a un enorme parque infantil recién inaugurado en una ciudad vecina. El plan era pasar 2 días y una noche. Brian estaba increíblemente emocionado. Aunque me sentí un poco decepcionada, aún así preparé su pequeña maleta. Al ver desaparecer el coche de David por la esquina, con su hijo animándome, respiré hondo y me sumergí de nuevo en mi montaña de proyectos laborales. Era tarde por la noche. Seguía trabajando horas extras en la computadora cuando, de repente, mi teléfono empezó a vibrar frenéticamente. Era David llamando. ¿Tan tarde? Me dio un vuelco el corazón y un presentimiento me invadió. Hola. Contesté el teléfono inmediatamente con voz nerviosa. Tracy. La voz de David llegó inusualmente rápida, incluso con un toque de pánico que nunca antes había oído. Brian tiene mucha fiebre. De repente llegó a los 40 grados Celsius. Incluso tuvo una convulsión. ¿Qué? ¿Dónde? Me levanté tan de golpe que mi silla se cayó y mi voz cambió. Está en la sala de urgencias del hospital infantil cerca del parque. Estamos en... Dio un discurso hablando rápidamente. No te preocupes, ten cuidado en la carretera.
Los médicos te están tratando aquí. Voy enseguida. Agarré las llaves del coche y el bolso y salí corriendo. La carretera estaba inquietantemente vacía a altas horas de la noche. Me temblaban las manos al sujetar el volante y las lágrimas corrían sin control. Brian, mi amor, por favor, no dejes que te pase nada. No dejaba de recordar cuando Brian estaba enfermo de niño, y lo tuve en brazos toda la noche en la pequeña clínica sin poder dormir. El viaje de 2 horas me pareció un siglo. Finalmente fui corriendo a urgencias de ese hospital. La sala estaba muy iluminada, a altas horas de la noche, llena de desinfectante y ansiedad. Vi a David enseguida. Estaba de pie en la puerta de la sala de infusiones, con su alta figura ligeramente encorvada, ya no con su habitual postura erguida y serena. En sus brazos sostenía una pequeña figura envuelta en una manta. Era Brian. El pequeño tenía los ojos cerrados, la cara enrojecida por la fiebre, un parche antipirético en la frente y un número 4 en el dorso de la mano. David lo sostenía con movimientos algo rígidos, pero cautelosos, como si estuviera sosteniendo la porcelana más preciada del mundo. Bajó la cabeza apoyando la barbilla ligeramente en la frente ardiente de Brian, con la mirada fija en el rostro enrojecido de su hijo, lleno de ansiedad, angustia y miedo no disimulados. Era una expresión que nunca había visto en su rostro. Frágil, indefenso, como un niño con miedo de perder su juguete favorito. Al oír pasos, levantó la cabeza bruscamente. Al ver que era yo, su expresión tensa pareció relajarse, pero la preocupación y la mirada enrojecida de sus ojos permanecieron intactas. Tracy, dijo con voz ronca. Corrí hacia él con el corazón encogido. Brian. Acaricié suavemente la cara ardiente de mi hijo con manos temblorosas, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Cariño, mami está aquí, mami está aquí. Brian abrió los ojos aturdido y al verme, hizo un puchero y tarareó suavemente quejándose. Mamá está incómoda. Mamá lo sabe, cariño, no tengas miedo, el médico está aquí. Me atraganté y quise arrebatarle el niño a David de los brazos. David dudó apretándolo con fuerza, como si no quisiera soltarlo. Se quedó dormido y me temo que se despertará si le doy vueltas, explicó en voz baja y cansada. Al ver sus ojos inyectados en sangre y la barba azul en su barbilla, al observar cómo sujetaba a Brian con tanto cuidado, como si lo intentara con todas sus fuerzas, mi mano extendida se detuvo en el aire. Finalmente asentí y me senté en la silla junto a él. Ella miró a Brian sin pestañear. El tiempo pasó lentamente. La enfermera se acercó y cambió la bolsa de medicamentos. La temperatura de Brian finalmente comenzó a bajar lentamente gracias al efecto de la medicina. Con mis suaves palabras tranquilizadoras, el pequeño volvió a dormirse profundamente. Su respiración, aunque todavía un poco acelerada, era mucho más regular que antes. Mis nervios se relajaron un poco. Una oleada de agotamiento y temor me invadió al instante. Me recosté en la silla fría, completamente agotada. ¿Qué pasa?, pregunté con voz ronca, mirando a David a mi lado. Todavía sostenía a Brian con movimientos un poco rígidos, obviamente no acostumbrado, pero se negaba obstinadamente a soltarlo. Estuvo bien en la cena en el restaurante del parque temático esa noche, dijo en voz baja y ronca, lleno de culpa. Estuvimos demasiado emocionados todo el día, y quizá estaba sudando y expuesto al viento. Poco después de volver al hotel y ducharnos, empezó a quejarse de frío. Le tomé la temperatura y tenía más de 38 grados. Le di antipiréticos pensando que eso la controlaría. Hizo una pausa, con la manzana de los átomos rodando, y los ojos llenos de miedo. En plena noche, de repente, tuve una fiebre muy alta e incluso una convulsión. Su voz temblaba ligeramente. Estaba aterrorizada. Lo miré. Vi el cansancio y la conmoción en sus ojos. Vi cómo sostenía a Brian, como si estuviera frente a una amenaza, como si el niño fuera a desaparecer si lo soltaba. Vi la barba incipiente en su barbilla y la camisa arrugada. ¿Cómo podía seguir siendo el David distante y despiadado? Era claramente un padre común y corriente, aterrorizado y sin saber qué hacer tras la repentina enfermedad de su hijo. Una compleja oleada de emociones me invadió el corazón. Brian sintió un profundo dolor. Agradeció su pronta atención médica. Y también sintió una emoción indescriptible.
Gracias por traerlo aquí, susurré. David me miró. Soy su padre, respondió simplemente con un tono increíblemente serio. Bajó la cabeza y miró a Brian, que dormía en sus brazos, con una mirada increíblemente dulce. Al verlo tan miserable, yo. Su voz se volvió profunda y nasal. Ojalá fuera yo quien se enfermara. Esas palabras, como una piedra arrojada al lago de mi corazón, resonaron en lo más profundo de mi alma silenciosa. Lo miré. Miré a este hombre acunando a un niño enfermo en la oscuridad de la noche, revelando su verdadero lado vulnerable. Al ver el dolor genuino y el sentimiento de culpa en sus ojos, la barrera dura y fría de mi corazón pareció resquebrajarse. Saqué una toallita húmeda de mi bolso en silencio y se la di. Límpiate. Se quedó atónito un momento mirándome con sorpresa. Luego lo tomó y se limpió la cara y el cuello con fuerza. Tú también deberías descansar un rato, dije. Déjame abrazarte un rato. Dudó un momento, pero finalmente me entregó a Brian con cuidado. El pequeño se acurrucó en mis brazos, encontró una posición más cómoda y se durmió profundamente. David se sentó a mi lado con el cuerpo ligeramente relajado, pero la mirada fija en Brian. El silencio fluyó entre nosotros. La tensión y la distancia deliberada de antes habían desaparecido. Solo quedaba una extraña calma, una preocupación compartida por la niña. Tracy, dijo de repente con voz suave. ¿HM? Lo siento. Esas 3 palabras otra vez. Pero esta vez parecían contener más. En aquel entonces empezó con dificultad, era demasiado engreído y demasiado ciego. Te mantuve a mi lado, pero nunca te entendí ni me importaste de verdad. Te causé tanta injusticia, incluyendo el incidente con Sena. Hizo una pausa, con la voz cargada de arrepentimiento. Brian y tú habéis sufrido estos últimos 5 años. Esta disculpa llegó demasiado tarde. Sostuve a Brian en mis brazos en silencio. Simplemente miré el rostro sereno de mi hijo mientras dormía. ¿Odio? Ya no parecía tan intenso. ¿Resentimiento? Al verlo acunar a un Brian enfermo, revelando su genuina vulnerabilidad, se desvaneció considerablemente. Lo que quedó fue una emoción compleja e indescriptible. Se acabó. Después de un largo momento susurré. Sentí como si le estuviera hablando. Sentí que hablaba solo. David ladeó la cabeza y me miró fijamente. En la penumbra, sus ojos ardían. Tracy, su voz era baja y clara, con la determinación de quemar todos los puentes. Sé que el pasado no se puede cambiar. También sé que te lastimé demasiado. No me atrevo a esperar demasiado. Solo quiero que me des una oportunidad. Una oportunidad para perseguirte de nuevo. No como el padre de Brian. Solo como un hombre que perseguía a una mujer llamada Tracy. Sus palabras, como una roca arrojada a un lago en calma, me conmovieron profundamente. Levanté la vista sorprendida, y me encontré con sus ojos profundos y oscuros. No había rastro de la frialdad y el cálculo habituales. Se acabaron las limosnas condescendientes. Solo había una sinceridad franca, ardiente y desesperada. Como una llama abrasadora, amenazó con quemarme. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. No me rechaces tan rápido. Me interrumpió con una sinceridad sin precedentes y un dejo de nerviosismo en la mirada. Tracy, sé que esto es repentino. También sé que lo que hice en el pasado te dificulta volver a confiar en mí. No te pido que lo aceptes de inmediato. Solo espero que me des la oportunidad de acercarme a ti, de comprenderte y de que me conozcas de nuevo. Esta vez no habrá sustitutos, ni engaños, ni explotación. Solo somos yo, David, y mi determinación de enmendar el error y empezar de nuevo. Lo demostraré con el tiempo. Demuéstrame que hablo en serio. Me miró con ojos francos y ardientes, con una determinación inconfundible. Bajo la tenue luz de urgencias, su silueta estaba un poco borrosa. Solo sus ojos asombrosamente brillantes brillaban. Sostuve a Brian en mis brazos, sintiendo su aliento constante y cálido. Observé el fuego ardiente en los ojos de su padre. Mi corazón se llenó de una profunda sensación de desconcierto y una palpitación indescriptible.
En ese momento el futuro parecía haberse abierto paso hacia un espacio nuevo y desconocido. La fiebre de Brian finalmente remitió al amanecer. Como un soldado victorioso, parecía un poco apático, pero de mucho mejor ánimo. Se acurrucó en mis brazos, saboreando las gachas calientes que David le había traído especialmente. David se sentó en una silla junto a la cama, sin dormir en toda la noche. Sus ojos eran oscuros, y la barba incipiente en su barbilla era más notoria, lo que le daba un aspecto un poco desaliñado. Pero su mirada permanecía fija en Brian con ternura, y de vez en cuando extendía la mano y le tocaba la frente. Papá. Brian terminó sus gachas y se sentía con más energía. Extendió su manita, que no había recibido la inyección, y agarró un dedo de David. ¿Volverás a ver ese dinosaurio enorme la próxima vez? David sujetó la mano de su hijo con el dorso, con la voz más suave que nunca. Mira. Cuando te mejores, papá te llevará a ver el tiranosaurio Rex más grande. Sí. Brian sonrió satisfecho, sus grandes ojos se curvaron y apoyó su cabecita en mi brazo con despreocupación. Observé cómo se desarrollaba la escena. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana, iluminando las figuras apiñadas de un hombre grande y otro pequeño. El aire estaba cargado de olor a desinfectante y una extraña calidez. David levantó la cabeza y su mirada recorrió a Brian hasta mi rostro. La mirada en sus ojos seguía siendo compleja, pero menos indecisa y profunda que antes, ahora llena de una franca indagación y una cautelosa anticipación. No mencionó lo que había dicho la noche anterior. Pero entendí su mirada. Estaba esperando. Esperando una respuesta. O quizás esperando una posibilidad. Bajé la cabeza y besé suavemente la suave coronilla de Brian. El aroma lechoso del pequeño, mezclado con el aroma de la medicina, calmó extrañamente mi mente atribulada, que había estado en un torbellino toda la noche. Afuera el bullicio de la ciudad se despertaba poco a poco. Comienza un nuevo día. Trae consigo la fatiga de recuperarse de una enfermedad, un pasado enredado y el peso de un futuro lleno de posibilidades desconocidas. Levanté la cabeza y me encontré con la mirada de David. No respondí de inmediato. Simplemente asentí suavemente. Fue un gesto muy delicado, pero fue como la primera piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas de silencio. Una luz se encendió de repente en los ojos de David. Como el primer rayo de sol abriéndose paso entre las nubes al amanecer. Ardiente, brillante, llena de promesas silenciosas y profundas esperanzas. El camino aún es largo. Las cicatrices pueden permanecer siempre ahí. Pero... por la sonrisa satisfecha y dependiente en el rostro de Brian. Y por el débil, pero indescriptible, latido en lo más profundo de mi corazón. Tal vez. Realmente podría. Intentar empezar de nuevo.